Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula El tiempo transcurrido. Ya estábamos hablando que muchas veces, o en mayoría de las veces, cuando tenemos que estar dando fruto por estar bien entregados a la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida, nosotros, como no estamos enfocados en la palabra y no la aplicamos en cada aspecto de nuestra vida, seguimos siendo como bebés. Y como bebés nos desanimamos, perdemos fe, perdemos ánimo y luego otra vez buscamos el consuelo, buscamos el consejo para bebé, el apapacho, en lugar de estar apapachando y enseñando a los demás. La palabra de Dios dice que muchos de nosotros ya deberíamos de haber sido maestros, pero seguimos siendo bebés y seguimos buscando que alguien nos cuida. Y ya los domingos pasados estábamos enfocando en la importancia de buscar la palabra de Dios. En los tesoros de la mañana esta semana pasada, tanto como en las prédicas de las últimas semanas, estamos hablando de la importancia de escoger tu enfoque, dónde tú vas a estar enfocado, dónde va tu ejemplo, dónde va tu atención, dónde va tu centro, dónde va toda tu prioridad, porque podemos estar enfocándonos en la tierra o podemos estar enfocándonos en el cielo, en las cosas celestiales, y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar enfocados en el reino de Dios, buscar el reino de Dios. Entonces hoy vamos a empezar donde terminamos la vez pasada, y estábamos hablando, hermanos, de la importancia de estar, recuerdan, estábamos estudiando Salmos 1 y estábamos viendo no andar en el consejo de malos, no estar sentado con escarnecedores, no estar en el camino de pecadores. Estábamos estudiando la importancia de esto. También estábamos viendo, hermanos, que en el libro de Esdras, capítulo 7, nos está diciendo del versículo 6 al 10, dice la palabra de Dios: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces aquí estamos viendo que Esdras está regresando de Babilonia, o de lo que ya era Persia, a Israel. Y dice la palabra de Dios que él era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir escriba diligente? Que él era estudioso diligente, que él estudiaba la Torá con mucha diligencia que Jehová Dios de Israel había dado. Aunque en el pueblo usaban apodo para la Torá, que la llamaban la ley de Moisés, por la razón que el Moisés era el medio de recibir
la Torá, pero aquí nos está aclarando quién lo dio. No lo dio Moisés, no la dio Moisés, le dio Jehová, Dios de Israel. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo bien aplicado el Salmo 1, donde estábamos estudiando la palabra de Dios, donde dice que bienaventurado el varón que dice que no anda en consejo de malos, camino de pecadores, no está en la silla de escarnecedores, pero dice en la ley de Jehová está su delicia y en su Torah medita día y noche. Y ya luego dice, todo lo que hará prosperará. Así nos está mostrando, lo estamos viendo muy claramente en el libro de Esdras. Mira, dice, el rey le concedió todo lo que él pidió como resultado porque él era diligente en la Torá. Él estuvo, eso significa que todo el tiempo estuvo estudiando la instrucción de Dios, la estuvo aplicando en su propia vida y como resultado se cumple el Salmo 1. Dice que Jehová le concedió favores con el rey y dice, le dio todo lo necesario, lo preparó para que regrese él a la tierra. Y dice, estando con él la buena mano de Jehová. Cuando la mano de Jehová está con nosotros, cuando nuestra delicia está en su Torah, cuando seguimos su instrucción con todo nuestro corazón. Y aquí lo está, versículo 10, en Esdras 7:10, lo está explicando muy bien. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar o inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Aquí estamos viendo estos 4 pasos de un hombre bienaventurado, lo que estamos viendo en Salmos 1. Esdras preparó su corazón, dispuso su corazón. Aquí es el punto más importante de cualquier discípulo de Dios, de cualquiera el que quiere seguir a nuestro Dios, de cualquiera que quiere ser parte de su pueblo. Preparar su corazón. ¿Qué significa preparar su corazón? Es disponer el corazón a conocer y cumplir y enseñar la voluntad de Dios. Disponer. Miren, cada mañana que nosotros levantamos, tenemos esa responsabilidad a dirigir nuestro corazón a algún lado. Cada mañana. ¿Cuál es tu prioridad en el día de hoy? A mí me sorprende, y yo lo repito varias veces, pero me sorprende tristemente que mucha gente dispone su corazón para ganar el dinero, pero no dispone su corazón para avanzar en la vida eterna, para conocer más a Dios. Cuando hay estudio bíblico, andan por allí, hasta muchos de ustedes entran tarde a la prédica, a la alabanza, porque tienen 1000 prioridades. Allí limpian lo que no limpiaron, cocinan lo que no cocinaron, reparan lo que no repararon, porque de repente les surge este momento, el que debe de ser santo para ustedes. Usted ya tiene que ser bañado, peinado y vestido mínimo cuarto para las 11 para disponer su corazón, para que Dios te habla, para que el Espíritu te ministra, pero estás corriendo, sudado, sucio, o tal vez entraste a la regadera a las 11 y ya sales y ya entras y perdiste el mover del Espíritu y ya no estás tan enterado juntamente con todo el pueblo como Dios está preparando a través de alabanza, a través de adoración, a través de convivio, donde todos estamos en un mismo sentir adorando a Dios. Preparar el corazón significa poner la prioridad en la ley de Dios, en conocer la instrucción de Dios, en aplicar la instrucción de Dios y compartirla con los demás.
Esdras dispuso su corazón. Aquí, hermanos, yo quiero mostrarles algo de suma importancia. Disponer el corazón no es un hecho espontáneo, no se hace solito. Disponer el corazón no es algo con que nacemos así en la palabra de Dios, porque nacemos y escogemos el pecado, nos gusta pecado, inclinamos al pecado. No es algo que se nos da solo porque comimos rico o porque dormimos suficiente. Disponer el corazón, y escúchanlo bien y anótanlo, es un hecho de la voluntad de cada uno de nosotros. Tú decides dónde vas a voltear tu corazón. Si tú inclinas tu corazón o dispones tu corazón hoy solo a comer, solo a descansar, o solo limpiar tu casa, o ganar el dinero, como muchas veces tú cuando se presenta oportunidad oír, recibir la palabra de Dios o ganar extra pesos, tú vas, por rápido te aparece fuerza, ganas, tiempo y te vas a trabajar, y no importa que hace sol, no importa que hace frío, no importa que te estás quemando, no importa, porque al final te van a dar tu sobrecito con tus pesos. Pero para recibir la palabra de Dios de repente no tienes ni ganas, ni fuerzas, ni... Esto tenemos que entender, mis hermanos, que disponer el corazón es el hecho de voluntad. Tú cada mañana que levantas decides qué es lo que vas a buscar en el día de hoy. ¿Para qué vas a vivir en el día de hoy? ¿Dónde vas a dirigir tus ganas, tus deseos, tus fuerzas? Y día tras día está formando la vida. Esdras dispuso su corazón a escudriñar las escrituras, es por decir, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, aplicarla en su propia vida y todavía más compartirla con los demás. Tú muchas veces dices, ¿por qué no tengo ganas de estudiar la palabra? Porque no te dispones, porque siempre das prioridad a lo demás. ¿Por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? Porque no te dispones, porque tu prioridad está en otras cosas. ¿Por qué no estoy creciendo? Porque no te dispusiste. Porque te comiste, te bebiste y te fuiste. Y nunca te enfocaste en poner la prioridad en las cosas eternas, mis hermanos. En el libro de Proverbios 2, versículo 1 al 4, yo lo leí vez pasada, pero lo voy a recordar. Proverbios 2, 1 al 4 nos dice, y escúchanlo bien, y escuchan qué decisiones tú tienes que tomar. Nadie los va a tomar por ti, y solitas, esas decisiones solitas no se toman. Proverbios 2, 1 al 4. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, tú decides a qué vas a prestar tu oído hoy. A las noticias, a la mamá, al papá, a la suegra, al esposo, al hijo, al vecino, a YouTube, al profeta, a la persona que fue al infierno y regresó, dizque, o fue al cielo y regresó y te está contando sus cuentos. ¿A qué vas a prestar tu oído hoy? Tú decides. Tú decides. Esdras decidió disponerse a inquirir la ley de Dios. Aquí dice Proverbios, tú decides si recibes la palabra de Dios, si la guardas dentro de ti, si vas a estar atento a la palabra de Dios. Y aquí dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué significa inclinar tu corazón? Aquí está mi corazón. Dicen médicos que el corazón humano es del tamaño del puño humano. Mira qué corazonzote yo tengo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Corazón solito se inclina, dice la palabra de Dios, que el corazón solito se inclina a las cosas feas. Dice que es roto desde la juventud.
pero mi voluntad llega y la va a inclinar hacia la palabra de Dios. Solito va a resistir todavía y va a estar allí resistiendo, buscando. Ay, no, voy a meterme en eso, voy a comprar cosas que no necesito porque son bonitas y de promoción. Ay, voy a sacar otro préstamo porque me gustaron estos zapatos. Ay, y está ahí corazón buscando, voy a mentir para ganar, voy a manipular para no, pero tú conoces, como tu mente ya conoce la palabra de Dios, agarra, no corazón. Vamos a inclinarnos hacia la palabra de Dios. Todavía dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es algo que, no sé como ustedes, pero yo siempre siento que me hace falta la sabiduría, siempre. No importa qué experiencia tengo, este año ya cumplo 26 años desde que camino con Dios. Ay, pensé que ni tengo tantos años, 26 años. Ya camino con Dios, es la edad de Sheilita. Fíjense que vieja ya no es nuestra Sheilita, 26 años. Entonces, yo cada vez me siento que me hace falta sabiduría, ¿no creen? Cada vez que cuando salgo a compartir la palabra, yo siento que no tengo nada que decir. Me siento un momento y ahí dentro empiezo a clamar a la sabiduría, lo que dice aquí. Si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Y digo, Señor, yo no sé qué dar, yo no tengo nada que dar al pueblo. Tú úsame, aquí estoy, Señor. Yo me preparé, yo me estudié, yo incliné mi corazón, yo traté de vivirlo en mi vida, no siempre me sale, a veces salgo con muchas cosas que pues me falta mucho la sabiduría, pero en el momento cuando estoy enfrente de ti, cuando tú me pides consejo, yo todo el tiempo estoy clamando dentro, Señor, dame la sabiduría, necesito tu palabra. Necesito tu sabiduría porque yo sé de lo que voy a decir. Depende a veces no solo esta vida, pero la vida eterna. Y luego dice todavía más, y yo quiero que escuchas tú, el que siempre andas trabajando y buscando para ganar más dinero. Es que lo escuchas tú, el que te ama mucho tu quincena, el que te ama mucho tu casa, tus cosas, tus compras. Dice, si como a la plata la buscares, y dice, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Por al menos como, si el mismo esfuerzo y la misma disposición que tú tienes para ganar dinero, tendrás para conocer la voluntad de Dios y para aplicar la voluntad de Dios, entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, mi hermano. Aquí estamos hablando de una decisión voluntaria. Aquí estamos hablando de una consciente decisión de buscar. Tú puedes buscar dinero o puedes buscar la voluntad de Dios. A los dos no puedes servir, dice la palabra, no lo digo yo. Nadie puede servir a dos, dice la palabra. Tú buscas la voluntad de Dios, tú trabajas en lo que Dios te da y Dios provee y multiplica y produce y dice te hace exitoso en el camino que Dios te da. Si tú escoges su camino, si tú dispones tu corazón a buscar y conocer la voluntad de Dios. Aquí, mis hermanos, es
la decisión consciente. Y allí lo que tú estás escuchando, repítelo conmigo, una decisión consciente de amar la palabra de Dios, de desear la palabra de Dios, de hallar o investigar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y de compartirla con los demás. En Salmos 55, 15 a 18, dice así, 55, 15 al 18, 16, 18 voy a leer. En cuanto a mí, a Dios clamaré, a Jehová, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Fíjense, mis hermanos, aquí el salmista tiene un plan, una decisión tomada y un plan hecho. Él quiere clamar a Dios. Dice, yo voy a clamar a Dios. Cuanto a mí, yo tomo decisión de clamar a Dios y como resultado, según su promesa, Él me salvará. Y Él dice luego, ¿cómo voy a clamar? Mi plan de trabajo. Tarde, porque el día empieza en la tarde con la caída del sol. Entonces, en el principio del día, en la mañana y en mediodía. Plan de trabajo. La voluntad sigue la estructura. Cuando tenemos estructurado nuestro plan de trabajo bien definido, cuando sabemos que tenemos la meta y cómo la vamos a lograr, desarrollamos el plan, entonces es mucho más fácil agarrar este corazón e inclinarlo hacia nuestra meta, porque estamos aplicando ciertos pasos. Llegó la tarde, se está empezando un nuevo día bíblico. Voy a clamar a Dios en el principio del día. ¿Cuánto es mejor orar si no es en el principio del día? Luego dice, voy a orar en la mañana. Si nosotros estamos viendo, todos los hombres de Dios buscaban a Dios en las mañanas. Pero también estamos viendo en mediodía, es prácticamente todo el día. Dice, yo voy a estar en la presencia de Dios, pero tengo tiempos marcados y apartados para que Dios oirá mi voz. Y aquí yo quiero hablar a los que les gusta orar sin abrir la boca. Porque muchos de ustedes en la adoración, en la alabanza, en su tiempo libre, no hablan. ¿Y cómo Jehová va a oír tu voz si tú no hablas? Mira, dice, clamaré. ¿Qué significa clamar? Clamar no es nada más hablar dentro de ti. No es nada más hablar. No, clamar es levantar tu voz. ¿Por qué es muy importante levantar la voz? Ahorita le voy a explicar. Porque muchas veces las dudas que están aquí hablan muy fuerte. Y nuestra alma muchas veces no tiene fe por la voz fuerte que suena aquí. Entonces, cuando empezamos a clamar con la voz, nuestra mente empieza a escuchar la palabra de Dios y la verdad de Dios y empieza a producir la fe. Y la fe apaga las flechas del enemigo y artimañas del enemigo. Es una de las razones. Y dice Dios, oirá mi voz. ¿Cuántas veces al día Dios oye tu voz? A ver, dime, allí donde estás, no escribes, dilo. ¿Cuántas veces Dios oye tu voz? Ni tú lo oyes. Ni tú lo oyes, porque muchas veces solo estás... No, pero un hijo de Dios sabe clamar. Cuando leemos de Mesías, él clamaba fuerte a Dios. Dice, él clamó y con súplicas y con rogativas y con clamores y con gritos a veces. Yo a veces hasta grito a Dios. ¿Por qué?
porque este dolor que tengo a veces acumulado dentro de mí, preocupación, dolor, tristeza, tenemos que todo el tiempo no puede ser, todo el tiempo no hablamos. Estamos hablando de hablar. ¿Cuántas veces Dios oye tu voz? Hablando. ¿Cuántas veces clamamos a Dios? No pensamos de Dios, hablamos. Entonces yo muchas veces hasta grito, me pongo en el piso, en mi cara y grito, porque necesito sacar esa bola de dolor a veces que se forma, hasta a veces se cierra la garganta. Y es muy importante aprender a liberar esto en clamor. Y dice, y Él oirá tu voz, y oirá tu clamor, y oirá tu dolor, y dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. La forma como Dios nos contesta es la paz. Cuando ya llegó la paz a tu alma, dice, Él redimirá en paz mi alma. Significa que cuando tú ya liberaste toda tu preocupación, lo que a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces de dolor que siento, ni puedo respirar, me siento. ¿Por qué? Porque el dolor empieza a tapar, cerrar las vías respiratorias, no puedo inhibir suficiente aire. ¿Y qué empiezo? Necesito quitar eso. Dice la palabra, echad sobre mí todas tus preocupaciones. ¿Cómo lo hacemos? Es una forma activa, las agarras y las echas. Las agarras y las echas. Y en mi caso, a mí me funciona mucho llorar ante Dios cuando necesito, me postro y lo suelto con lloro, con clamor, a veces con grito, con grito desesperado para liberar mi alma de opresión, porque el alma se oprime con dolores, con preocupaciones, y dice, Dios me redime con la paz. Él me responde, Él redime, Él quita mi dolor. ¿Por qué? Porque no me aferro a mi dolor, lo suelto en grito, clamor, a veces en silencio, pero necesitamos aprender dar nuestra voz, no solo voz de gozo, pero voz también de tristeza y de preocupación. Los hermanos, es muy importante que tengamos presente que Dios es preeminente en nuestra vida y su palabra debe de ser la norma de nuestra conciencia, de nuestros deseos, de nuestra conducta. Pero obviamente para poderlo la necesitamos a desear, estudiar y aplicarla. Porque mucha gente conscientemente la rechaza. Si ustedes, yo estoy segura, les tocó que cuando compartieron la palabra con alguien y les dice, no, dice, usted es que tu Dios pide muchas cosas, pide no tomar, no ir con otras mujeres, no, muchas cosas. Y muchos saben que en realidad lo que pide Dios es orden en la vida. Por eso muchos lo rechazan y dicen, no, yo todavía soy muy joven para meterme en una jaula, dicen. Pobres no saben que ya están en la jaula y no quieren salir de esa jaula. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, la palabra nos dice, 19, 21 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muy consciente todo muy consciente, pensado. Más que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense, dice la palabra que viene la luz, pero muchos hombres, muchas personas les encanta su vida en la oscuridad, están cómodos,
les gusta hacer sus barbaridades, les gusta vivir desorden, les gusta tener casa grande y casa chica, les gusta tomar, les gusta adulterar, les gusta fornicar, les gusta emborracharse, les gusta mentir, les gusta hacer negocio a costo de los demás, aprovechando, manipulando, engañando, haciendo trampas. Les gusta. Es algo muy consciente, es una decisión de la voluntad, como dice aquí. Ellos, para que no sea expuesto lo que yo hago, no voy a prender la luz, mejor me quedo en la oscuridad. Por eso muchos cuando llegan a la congregación, y lo hemos vivido y lo hemos visto, en el principio, ¡ay, qué bonito! Pero cuando dan cuenta que la palabra empieza a exigir el cambio, no los pastores, no los líderes, la palabra cuando se predica tal como es, empieza a exigir los cambios, transformación de la vida. Entonces muchos los que no tienen ser transformados y expuestos en sus maldades, ¿qué hacen? Se retiran, dicen, no, esos exageran. Ay, son legalistas. Ay, son judaizantes. No, esos perdieron la gracia. Esos no tienen espíritu de Dios porque no caen en el piso, porque hablan de los mandamientos. Hablan de los mandamientos, son legalistas. Porque hablan de guardar los mandamientos, son judaizantes. Entonces, y luego van y tú dices, fueron peor que llegaron. ¿Por qué? Porque ya conocieron más de la verdad y más la rechazaron voluntariamente, con esfuerzo de voluntad, y siguen andando en la oscuridad para que sus obras no sean reprendidas. Pero fíjense, me encanta versículo 21, dice, el que practica la verdad va a la luz. El que es algo que en su tiempo, recuerdan, dijo Dios a Caín, si bien lo hicieras, ¿no serías enaltecido? Es por decir, si tú actúas bien, si haces cosas recto, ¿para qué te vas a esconder? Porque no hay nada que esconder, todo está en la luz. Y dice, y como tú quieres, que tú amas la verdad o practicas la verdad, no tienes que por qué estar andando en la oscuridad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ya ha hecho en ti ya es obvio. Y lo que todavía hay que hacer también. Por eso no me voy a apartar de la luz, porque todavía me faltan cosas. Y créanme, a mí, aunque ya camino con Dios 26 años, yo veo todavía muchas más cosas que me hacen falta de las que veían hace 26 años. Porque en el principio tú crees que dejaste de tomar y de adulterar, ya lo hiciste. Pero cuando la espada de doble filo empieza a penetrar en tu corazón y sacar todas las intenciones y todos los pensamientos y todos los deseos y toda basura acumulada y todo lo que tienes que sanar, tú piensas, único que puedes decir es, Señor, ten misericordia de mí, de mi pecador. Cuánto necesito de tu gracia. Por eso no me voy a despegar de la luz, porque la luz es única que me va a llevar a la vida eterna. Y dice, la lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo yo, sin palabra de Dios, voy a caminar? ¿Cómo voy a llegar a la meta si ni caminar puedo? Por eso no me voy a apartar de la verdad, voy a caminar en la palabra de Dios. Bendito sea mi Dios. Salmos 119, versículo 92. Salmos 119, versículo 92. La palabra de Dios dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, o si Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos,
una o única receta de no perderte en medio de la aflicción es convertir tu palabra de Dios en tu delicia. Ustedes, los que han sufrido las pérdidas de sus seres queridos, y en esos tiempos cuando aflicción te está ahogando, porque cuando te estás mirando a la muerte, estás perdiendo toda la esperanza cuando miras a la muerte. Pero en ese momento hay que inclinar tu corazón hacia la verdad y decir, no, sí, se ve la muerte, pero voy a ver a la vida, voy a buscar la vida. Entonces tú dices, vas a la palabra de Dios y miras, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Y sabes qué pasa con esa aflicción? Llega la luz de Dios. Y ya aflicción no te va a ahogar y no te va a llevar a las tinieblas, pero te va a llevar a la luz, donde tú vas a buscar la vida, donde vas a encontrar el consuelo, donde vas a encontrar la esperanza, donde vas a encontrar el gozo, donde vas a encontrar el futuro, donde vas a encontrar la vida en abundancia. Por eso dice la palabra, los que ustedes están sufriendo la pérdida, dice, no quedan tristes mucho, porque la vida en Mesías es la vida eterna. Por eso dice la palabra, los que en medio de aflicción saben voltear su mirada de su pérdida y ponerla en la palabra de Dios. Y créanme que la pérdida es algo temporal. Dilo conmigo, la pérdida es temporal, pero la Torá es la delicia eterna. Entonces, si tú en medio de aflicción vas a voltear tu mirada así a lo eterno, en medio de lo temporal te buscas lo eterno, tu corazón no se va a perecer, como dice aquí, si tu Torá, si tu instrucción no ha sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. No hay mejor técnica, o más tengo que decir, no hay otra técnica para no perderte en medio de la aflicción, si no es la palabra de Dios, si no es la verdad. Salmos 37, versículo 4, nos está diciendo 37, versículo 4, nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa que Él va a satisfacer a tu corazón. No a tu carne, no confundas, porque muchos creen que va a satisfacer mis caprichos y mi carne. No, va a satisfacer tu corazón. ¿Y qué necesita el corazón humano? El corazón humano necesita luz, necesita verdad y necesita la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Mesías en Apocalipsis 3:20, un pasaje el que aplicamos, mayoría del mundo cristiano aplica para compartir el evangelio con los que no son creyentes, pero es el pasaje donde Mesías habla a ti, al creyente, dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón tocando. Y si alguien abre para mí, yo voy a entrar y cenar con él, y él cenará conmigo. La comunión, la ejad de Dios y el hombre es único que puede satisfacer a nuestro corazón. Entonces la pregunta que debemos de hacer a nosotros, ¿por qué yo no amo a Dios con todo mi corazón? ¿Por qué yo no anhelo con todo mi corazón a conocerlo en todos mis caminos? ¿Por qué no deseo nutrirme debidamente en abundancia con la palabra de Dios?
para que mi corazón esté tan sellado en su verdad, para que yo no desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Desear a Dios, desear a la verdad, desear a la luz, es desear la vida. Si tú deseas otras cosas, significa que no deseas la vida, que no conoces la vida. Hoy es el día que tú volteas tu mirada, doblas tu corazón, lo quitas del camino de perdición y lo empiezas a inclinar hacia cosas de Dios. Salmos 42, versículo 1 y 2 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mira, ¿de qué? Es único que tu corazón necesita de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y me está exigiendo cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. Ahí está. Tu necesidad, tu anhelo, de verdadero anhelo de tener la vida, pero ahora te falta el plan de trabajo, lo que vimos que el salmista decía, en la tarde, en la mañana y en mediodía. Lo vemos también, por ejemplo, lo mismo practicaba Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Yo no estoy diciendo que eso debe de ser la fórmula de orar 3 veces al día, con la voz. Esa es oración donde es el tiempo apartado para Dios. Porque cuando estás cocinando, orando, cuando estás limpiando, orando, tal vez cuando estás pescando, orando, cuando estás caminando, orando, no estamos hablando de eso. Estoy hablando de los tiempos apartados, santos para Dios. Cuando Daniel abría la ventana hacia Jerusalén, volteaba y oraba con la voz alta. Él allí apartaba tiempo. Luego vamos viendo a todos los hombres de Dios cuando ellos apartaban. Por eso dice el salmista, ¿y yo cuándo voy a hacerlo? Voy a desarrollar mi plan de trabajo. Te estoy retando hoy, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo tú presentarás delante de Dios? ¿Cuáles van a ser tus horas santas, apartadas para Dios? Es algo muy, muy importante que tú apartes. Y fíjese aquí, dice, como el siervo brama, para poder hacerlo, dice, como el siervo brama por el agua. La palabra bramar es la palabra que se traduce como anhelar. Recuerdan, hablábamos ya en el Nuevo Testamento la palabra griega que decía lo mismo: anhelar, buscar hasta encontrar, añorar, desear con ansias, desear ardientemente, buscar con todo tu esfuerzo. Así cuando siervo, un siervo tiene sed, este animalito aplica toda la fuerza para recorrer todo desierto y llegar al fuente del agua para satisfacer, porque sabe, si no lo hace rápido, va a morir de sed, se le va a acabar la fuerza, porque el cuerpo consiste 80% del agua, tiene que ser mantenido, y así nuestra vida consiste de la vida eterna, consiste de la palabra de Dios. Si la alimentamos, si la consumimos, entonces vamos a tener la vida eterna. Salmos 84, versículo 2 nos dice: anhela mi alma, otra vez la palabra arag, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo dirijo mi corazón con la fuerza de voluntad, decido que voy a buscar a Dios, voy a adorar a Dios. No siempre cuando te levantas las mañanas quieres orar. ¿Y qué importa qué quieres? ¿Qué importa qué quieres en lugar de orar, ir a agarrar y comer? Pues, pero tú sabes de qué depende tu vida, entonces tú oras.
No todo el tiempo vas a querer ir a la congregación, pero tú sabes que si no recibes instrucción, si no te congregas, no perteneces al pueblo de Dios. Es así de fácil. Muchos de ustedes creen que son más listos que el cuerpo de Cristo, que ni lo necesitan al cuerpo de Cristo. Nada Dios hace fuera del cuerpo. Eso es un hecho. Y no porque el cuerpo o los que consistimos, somos parte del cuerpo, somos buenos o perfectos. No, es porque el cuerpo es de Él y es perfecto. Y dice la palabra que es la plenitud de mismo Dios en esta tierra, la que llena todo. Fíjense. Entonces, si tú crees que no necesitas el cuerpo de Cristo porque tú vas a estar en tu casita escuchando por internet, ahorita estamos en los tiempos difíciles, diferentes, es acepción. Pero en el momento que se nos permiten ya oficialmente salir de las casas, se quita la cuarentena, allí vamos a estar al primer día que se puede. ¿Saben por qué? Porque de Él somos. Porque el cuerpo es uno y la cabeza es una. Y nosotros somos miembros de este cuerpo. Y dice, no podemos decir, ningún miembro del cuerpo puede decir que no lo necesita al cuerpo. Si lo dice, significa que no es de cuerpo. Entonces, mis hermanos, es muy importante que hasta en eso tengas humildad de tu corazón. Entender que no haces tu favor al cuerpo de pertenecerle, pero Dios nos hizo favor a todos, incluirlos en su ejad, en su personalidad, en su naturaleza divina, a través de cual recibimos la salvación. Y para terminar el día de hoy les voy a leer del versículo Salmo 119, versículo 129 al 133. Nos dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí. Como acostumbras con los que aman tu nombre, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea en mí. Qué hermoso eso, fíjate. Dice, cuando la palabra de Dios es mi testimonio, todo para mí, guarda mi alma, protege mi alma. Mi alma guarda o acumula los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios guardan mi alma. Fíjate qué interesante. Es algo tan mutuo, es cuando hacemos ejad con la palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios, como yo soy una persona simple es por decir una persona tonta, una persona en sí misma que no tiene muchas cosas, y sí lo somos. Si alguno de ustedes se cree en ser más listo que los demás, se equivoca. Todos somos simples sin la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios dice, Él escogió lo simple de este mundo para avergonzar a los que se creen ser listos. La sabiduría de Dios es lo que nos hace entender el temor de Dios y tener la vida. Entonces, dice, abrí mi boca y suspiré. Aquí estamos hablando de sacar nuestra preocupación en la palabra, ante Dios, porque deseaba mis mandamientos. Cuando te duele algo y tienes tu pesadez dentro, tú lo presentas ante Dios y deseas conocer los mandamientos de Dios para la situación en la que vives. Y luego tienes derecho a decir, mírame Dios, ten misericordia de mí. Y dice, ordena mis pasos, y así ninguna iniquidad va a convertirse en mi dueño, no va a tener dominio sobre mí. Escuchan los que todavía están luchando con los vicios. ¿Sabes por qué vives en el vicio? Porque todavía no has amado y no has deseado la palabra de Dios.
En el momento que la palabra se convierte en tu tesoro, en tu oro, en tu plata, en ese tesoro escondido para ti, entonces ninguna maldad puede tener poder sobre ti. Vicios, no puedes tener ningún vicio. Hoy es el día que tú tomes decisión y te entregas con todo a Dios omnipotente. Y Él va a dar a tu corazón tanta libertad que ninguna maldad, ninguna iniquidad, ningún vicio va a tener dominio sobre ti. Pero tú vas a tener el fruto del Espíritu, dominio propio, y vas a poder caminar en Ejad con Jehová. Que Jehová les bendiga, mis hermanos.